Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la terminología bíblica para describir las dos edades o los dos siglos y las enseñanzas de Cristo acerca del siglo presente y el siglo venidero. La Biblia también utiliza terminología relacionada para describir las dos edades o los dos siglos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10 versículo 30 y Lucas capítulo 18 versículo 30, Jesús el Señor contrasta este tiempo con el siglo venidero. En Romanos capítulo 8 versículo 18 habla sobre el tiempo presente, es un sinónimo de este siglo que se contrasta con la gloria venidera, hablando del segundo siglo o el siglo que viene. No sería correcto decir segundo siglo, el siglo que viene. Romanos 13, capítulo 13, versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Es decir, la noche es la edad maligna actual, Gálatas capítulo 1, versículo 4, y el día es el tiempo del gobierno del Señor, que es el siglo venidero donde hay luz. La afirmación del apóstol Pablo es de que se acerca el día. Romanos 13, versículo 12. Significa que el día en que Dios pondrá fin a la historia y gobierno humano tal como la conocemos se acerca, y también se puede entender como lo natural. Después de la noche viene el día por naturaleza y nadie puede detener que el sol salga. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 19, este mundo o cosmos, autos, es sinónimo de este siglo. Podemos ver 1 Corintios 5:10, 1 Corintios 7:31 y Efesios 2:2. Esto se ve en el paralelismo en 1 Corintios 3, versículos 18 al 19. El 18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Una vez más, Pablo haciendo un contraste con los valores de este mundo, uno de ellos siendo la sabiduría de la ciencia, de las matemáticas, de la filosofía, de la historia, cualquiera que usted le llame la ciencia, lo que usted le llame sabiduría, no será valorada de igual manera que es valorada en el tiempo que viene o en el siglo venidero. Muy importante, 1 Corintios capítulo 13, versículo 12 dice, contrasta ahora con el entonces, es decir, versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hablando sobre la condición actual, que conocemos poco de Dios, pero lo poco que conocemos es suficiente para salvación. Pero Pablo ve que en el tiempo venidero o en el siglo venidero habrá un mayor conocimiento de Dios y ya no será opaco lo que vemos, sino será cara a cara con el Señor y Dios de todos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 contrasta ahora con lo que seremos. Y en Efesios capítulo 2 versículo 1 al 2 Pablo dice que a los efesios que había muerto en sus ofensas y pecados en los que anteriormente habían caminado de acuerdo con la edad de este mundo, sinónimo de esta era o sinónimo de este siglo. Del mismo modo,
en Lucas capítulo 16, versículo 8, Jesús, el Señor, contrasta los hijos de esta época o de este siglo con los hijos de la luz. Claramente, Pablo, Pedro y el Señor Jesús nos hablan de una manera consistente de que hay un siglo presente, pero que este siglo presente es temporal y que habrá un siglo futuro que está preparado para los que son dignos de este siglo futuro. Es obviamente el reino del Cristo y el reino de los santos. Primera Timoteo versículo 4, capítulo 4 versículo 8 dice: contrasta la vida actual con la vida venidera. Y Hebreos capítulo 1 versículo 6 y el 2 al 5 contrastan el mundo con el mundo venidero. Hebreos 13:14 contrasta: aquí no tenemos una ciudad duradera con la ciudad que está por venir. Este versículo de Hebreos, al cual hablaremos un poco más adelante, habla sobre la experiencia de los que salieron de Egipto, que salieron con una promesa y salieron con una esperanza de tener sus propias tierras y de tener una vida mejor, pero que ni siquiera la vieron, sino solamente de lejos la saludaron, dicen las Escrituras, porque Dios no les permitió entrar por su falta de fe. Más sin embargo, era una promesa de que entrarían en una tierra prometida. Hebreo nos da a conocer de que esta experiencia puede ser algo que se materialice en este tiempo, no en este tiempo en el decir ahora, sino con el grupo que Dios rescata del mundo para Él. En varios lugares de las Escrituras se usa el lugar del siglo venidero. Pablo utilizó la frase menos formal y más expresiva como reino de Dios o reino de los cielos. Así como hablamos más fácilmente del cielo o eternidad que de la era futura. Nosotros no hablamos de la era futura, hablamos más bien de la eternidad, pero ambos son sinónimos. En Mateo 19, versículo 28, dice: Jesús llamó a la edad por venir la regeneración. Griego paligenesia, la regeneración. Siguiendo la enseñanza de Cristo, hay una marcada diferencia entre este siglo y el siglo venidero. El vocablo hebreo correspondiente es olam, que viene de una raíz que significa estar oculto. Ponga atención. Estar escondido, o que servía primitivamente para expresar la idea de un pasado lejano, oculto en la noche de los tiempos, y por extensión una duración larga, indefinida, tanto en el pasado como el porvenir. Hay una idea de eternidad, pero no es una idea concreta, sino una idea primitiva o en infancia que está desarrollándose, dada la relación que existe entre la duración y lo que dura. En el hebreo rabínico y en el arameo, esta palabra olam se usó también para indicar el mundo, en tanto que sujetó a duración. El mundo está sujeto a duración. La Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, lo traduce por aion, mundo. La Vulgata, que es la traducción del latín, lo utiliza seaculum, que significa aion o era o siglo. Aion va normalmente acompañado de algunas palabras que lo determinan solo el plural. Aiones es empleado sin especificación y se refiere a la totalidad del tiempo pasado, presente y futuro, a saber, la eternidad. Hablamos de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios
predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7. Hablando de una sabiduría que Dios posee en la eternidad, que es preparada antes de los siglos, de antes que todo fuese, para entonces darnos gloria a través de esta sabiduría. El misterio que desde la eternidad se había escondido en Dios, quien creó todas las cosas, Efesios 3:9. El misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero ahora ha sido revelado a sus santos, Colosenses capítulo 1 versículo 26. O sea, que esta cuestión de los dos siglos era algo que estaba oculto y ahora es revelado por medio de Jesús a sus santos para que tengan fuerza y fortaleza por lo que viven hoy, en lo que es temporal. Es común en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, referirse a la expresión este mundo como este siglo y el mundo venidero, este mundo presente y el mundo que viene, puesta en los labios de Jesús. En Mateo 12, versículo 32, Marcos 10, versículo 30, Lucas 16, versículo 8, Lucas 18, versículo 30 y Lucas 20, versículo 34. Esta referencia a dos eones parece una novedad del Nuevo Testamento y también se halla atestiguada en los escritos paulinos.